Está basado en varios libros. Uno de ellos es un gran ensayo de Edgar Mound, era militar y espírita de Brasil. Hizo él un compendio de información que él iba llegando a través del libro del chico Javier, además de sesiones mediúnicas que iban haciendo y estudios ya, no quería entrar mucho, pero quien quiera ver el libro, de antropología y geología e historia. Es una ampliación, o sea, una información muy amplia en la cual pues espero que al menos en síntesis poder destacar en esta tarde. Al menos les invito a todos que tengan inquietudes de aprender más, pues que esto le pueda servir quizás de base para de alguna forma hacer sus propios estudios, ya que de aquí va a derivar muchas enseñanzas y muchos misterios de aquellos que aparecen en televisión. A lo mejor aquí puede haber alguna respuesta. Nos vamos a remontar, por eso es importante tener en cuenta antes de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1938. Quiero hacer esta referencia porque vamos a hablar algo sobre la expresión ya en desuso, precisamente por la Segunda Guerra Mundial, sobre la raza aria. No queremos dar connotaciones de racismos ni de ideologismos que quizás pues no sean acordes con este lugar, pero sí de alguna forma mostrar las razas, costumbres y pueblos de la humanidad como una unión y una hermandad universal en la cual Dios nos tiene a todos por igual en alta estima. Ya depende de nosotros ese grado de evolución. Desde la doctrina espírita hablamos de las revelaciones. Concretamente podemos definir cómo levantar el velo de esas revelaciones. De esta forma estamos llegando a tener un conocimiento de tiempos que estaban ocultos, misterios desconocidos, aquellos grandes arcanos y aquellas sociedades mediáticas que algunas veces nos llegan, mediáticas, iniciáticas, etcétera, donde se trata mayormente el tema de dónde venimos, quiénes somos, quiénes nos han puesto aquí, realmente hay seres o dioses que están controlando nuestra vida, a dónde vamos. Y lo más fundamental dentro de las revelaciones es la verdad. Revelar un secreto es dar a conocer un hecho, y si es falso, de alguna forma ya no es un hecho, y por consiguiente no existe ya una revelación. A lo largo de la historia encontramos los llamados hombres de genio, sabios, que nos han acompañado durante los tiempos. ¿Quiénes son esos hombres de genio? De alguna manera, aunque son hombres como nosotros, como hemos dicho, pues surgen las preguntas que de dónde vienen, a dónde van. Muchos de ellos traen al nacer ese conocimiento trascendental y cierto. Comenzamos desde la Génesis, es cierto lo que había dicho Miguel, aunque también nos basamos en el libro de los Espíritus, en el cual hay una información importante que se nos da a través de Allan Kardec y la codificación. Este sería el nexo de unión con la información que vamos a considerar hoy. Precisamente, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 55 se nos dice: ¿están habitados todos los globos que circulan en el espacio? Y la respuesta es sí. El hombre de la Tierra está lejos de ser, como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay hombres que se consideran muy importantes y se imaginan que solo este pequeño mundo tiene el privilegio de contar con seres racionales. Orgullo y vanidad. Creen que Dios los ha creado a ellos en el universo para ellos solos. Esto es lo que se nos dice desde el libro de los Espíritus.
Dios ha poblado los mundos con seres vivos, todos los cuales confluyen en el objetivo inicial de la divina providencia y creer, mejor dicho, que los seres vivos se encuentran limitados en un lugar concreto del universo o en una esfera única en tan gran universo, pensaríamos de que, bueno, no entraría en nuestras mentes, ya que la sabiduría de Dios somos conscientes que no va a crear nada que sea inútil y nada que sea simplemente pues, para mirar para arriba y decir qué bonito. De alguna forma, por algo se crea el universo tan vasto y tan grande. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a preparar un lugar, y después de que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estén vosotros. Es lo que nos dice el Maestro Jesús en el Evangelio de Juan. Debemos tomar también como referencia al Maestro Jesús, que es el espíritu mentor del planeta Tierra, que dirige toda esta orquesta cosmológica dentro de la Tierra, y es por decirlo así, el maestro de orquesta de los hechos que vamos a ver a continuación. Como ha dicho Miguel, vamos a centrarnos básicamente en dos libros: A Camino de la Luz y Exiliados de Capella. Este libro está escrito por Chico Xavier y está lo que es transmitido a través de su mentor desde el mundo espiritual, Emmanuel. Y aquí tenemos el libro de Edgar Mound, Exiliados de Capella, que viene ampliando a través de un ensayo bastante completo. No daría tiempo a explicarlo todo, pero que básicamente están basados y correlacionada esta conferencia con esto que vamos a ver aquí. Podemos ir ya señalando de que cuando comienza la historia de la humanidad, se crean unos dos primeros grupos de humanos en el planeta. El primero de ellos es un grupo muy animalizado, una civilización muy retardada que vino evolucionando lentamente a través de las formas rudimentarias de la vida terrena por lo que es la selección natural de las especies. Luego hay una segunda categoría que precisamente son un grupo de exiliados, de espíritus exiliados de Capella. Por motivos de no haberse podido adaptar a la condición planetaria de su lugar, pues iba a haber sido un retraso para los que sí habían alcanzado cierto nivel evolutivo. Por eso se les manda a la Tierra de alguna manera para que desde allí puedan continuar con su evolución, y encontrándose en las condiciones que hemos indicado antes de estas personas poco evolucionadas, iban a ser de gran ayuda al interés planetario y para ellos mismos también. Eran evolucionados, son evolucionados, todavía quedan algunos aquí todavía entre nosotros, y dominantes, que la idea es constituir oleadas de exiliados de Capella en varios bloques y en varios momentos de la historia. No se transcribe todo a un momento concreto. El orbe de la constelación del Auriga o Cochero al que nos referimos, además de los innumerables sistemas planetarios que forman este universo y esta creación universal, es visible la constelación Auriga, también conocida como Cochero, dependiendo del lugar. En América Latina se le conoce más como Cochero. Se visualiza en el hemisferio norte mayormente. Dentro del Auriga, bueno, si más o menos conoce las constelaciones, aquí tenemos Pléyades y bueno, faltan estrellas, no cabían todas, es lógico, ¿no? Pero dentro de Auriga tenemos una estrella muy brillante aquí. Al principio, desde los telescopios, se creía que era una sola estrella, llamada Capella,
Luego, posteriormente, con los avances científicos, se descubre de que Capella no es solo una estrella. Son 4 en total. Podemos definirlo, aquellos que conozcan un poco la astronomía, 2 gigantes blancas y 2 enanas rojas. Estas son las principales, las que se divisan. Las enanas rojas es muy difícil percibirlas. Y aquí tenemos una comparación de cómo son con relación al Sol. Tenemos un sistema planetario muy grande y muy extenso. Cabe notar que a lo mejor aquí tenemos una gran cantidad de planetas similares al nuestro que pueden albergar vida similar a la que hay en la Tierra. Hay vida en todo realmente, pero como estamos hablando de un sistema material similar al que tenemos en la Tierra, pues por eso nos referimos. De alguna forma debían de congeniar esas formas de vida del sistema solar Capella con el sistema solar de aquí, nuestro sistema solar, podríamos decir. Esos millones de advenidos que hasta aquí son transferidos, son poseedores de un gran conocimiento, como hemos dicho, y fue un elemento nuevo que arrastró a la humanidad, animalizada todavía de aquellos tiempos, para nuevos campos de actividades constructivas, para la práctica de la vida social y sobre todo le dio las primeras nociones de espiritualidad y del conocimiento de una divinidad creadora. En esta conferencia, disculpadme si leo bastante, no es algo que me guste hacer, pero este libro mayormente está escrito por Emmanuel con una elocuencia que yo ni por lo más remoto alcanzo. Prefiero leer lo que él dice para de esta forma transmitir el mensaje de forma más pura a lo que él quería decirnos. Vamos a continuar. Ya más o menos hemos situado Capella en el espacio y ahora nos vamos a la Tierra, con los pies puestos en la Tierra. Vamos a ver cómo empieza ese primer grupo racial, vamos a llamarlo racial o civilización. Se le llama racial realmente porque a partir de ahí aparecen las diferentes razas que tenemos ahora. Es una expresión que creo correcta. Aquí no se trata de dar ninguna apología a ningún grupo racial. Al contrario, de hermanarnos todos juntos. Primero aparecen los primates. Incluso podemos decir que aquí hay una foto que son lemures de Madagascar. Precisamente a lo mejor no eran igual a aquellos primates a los que hay ahora, porque los primates también fueron evolucionando de alguna manera. Pero habría que ilustrarlo de alguna manera, igual que los simios, ya un poco más avanzados. Tenemos aquí una pareja de orangutanes y ya un paso más en el escalón encontramos al pitecántropo, animal más evolucionado todavía dentro del grupo animal antes de que llegara el hombre. Es una reconstrucción de 1922. El pitecántropo es una palabra un poco difícil de decir. Bueno, es el hombre de Java o Homo erectus erectus. De alguna forma, pues le quedaba mucho por evolucionar como para llamarle hombre o persona. Hay algo curioso que además precisamente nos lo está diciendo Emmanuel. Pero antes voy a exponer lo que ocurre. Desde el pitecántropo hasta Homo sapiens no somos Homo sapiens, nosotros seríamos Homo sapiens sapiens. Sería, por decirlo así, el primer homo persona ya, primer homínido, que sería mejor dicho. Entre uno y otros está rota la cadena. De alguna forma mucho se ha hablado de lo que es el eslabón perdido. No pueden aparecer esos fósiles, o no aparecen esos fósiles en ninguna parte de la Tierra. Siempre ha sido un enigma para la antropología saber que aquí qué había ocurrido. Ha hecho hasta tambalear incluso la ley de la evolución de las especies de Darwin, que gran parte de verdad tenía. No vamos a entrar en el tema de Darwin, el por qué ha habido tanta polémica, pero de alguna forma en algo tenían razón. Pero sin embargo aquí se nos dice qué ocurrió. Dice Emmanuel, si la ciencia hasta hoy no descubrió esos tipos intermedios es porque no existieron realmente en la Tierra.
fueron plasmados en otros planos de vida, donde los elegidos del Señor, podríamos traducir también como los Elohims o aquellos creadores del planeta, espíritus muy avanzados, realizaron la sublime operación de añadir al tipo animal más perfecto y evolucionado en su clase los atributos humanos, que por su solamente forma eran aparentemente inicialmente invisibles, pues darían al animal condiciones de vida enormemente diferentes y posibilidad de evolución. Dos tipos de evolución es la del cuerpo físico, por un lado, y por otro, el cuerpo espiritual. Y aquí lo que se trata, ya en aquel entonces, es que casara uno con otro, de alguna manera, a través del periespíritu, como ya sabréis los que conozcáis más lo que es la doctrina espírita. Por eso se trataba, esos tipos se restringen y se limitan a sí mismos. Finalmente cabe notar que todo se iba generando mediante una intervención en el mundo espiritual y nada por casualidad, todo a través de un plan establecido. Hemos visto el primer grupo, luego tenemos una segunda raza, de alguna manera, podríamos llamarla así, una segunda raza, que son espíritus que, habitando formas más consistentes, ya poseedores de más lucidez y personalidad, aunque todavía no humanos. Se inició en los tiempos en que el aprendizaje de la adaptación en la corteza planetaria transcurría en Lemuria, tal como se menciona aquí. En Lemuria, veremos luego un poquito la situación del lugar donde se encontraba Lemuria. Los hombres de esa segunda raza eran casi nada, se distinguían de sus antecesores los simios, de alguna forma eran todavía grotescos, los brazos muy largos que quizá le llegaban hasta las rodillas, las cabezas pues muy prominentes, las frentes y bueno, todavía les quedaba mucho, andares torpes, mirada perdida. Hay unas expresiones que las explica muy bien el Manuel, una mirada inexpresiva, esquiva, predominando la desconfianza, el miedo. Podemos imaginarnos pues a lo mejor pues más que una persona, un simio todavía, o entre los dos caminos. Pero sigue transcurriendo el tiempo y llega la tercera raza. En la tercera raza era ya en la edad de piedra y se utilizaba ya sílex como arma y como herramienta, ambas de las dos formas. De esta época, en pleno cuaternario, ya hay varios cataclismos en el planeta, ya que el planeta de por sí también necesitaba sus reajustes y su reajuste de las placas tectónicas. Hubieron glaciaciones, hubieron deshielo, hubieron inundaciones. Fue una etapa muy larga en la historia planetaria. Y de alguna forma nacieron principalmente en Lemuria y ya la tercera raza comienza a aparecer en el centro de Asia. Sus características etnográficas ya iban cobrando otro caliz, ya que al vivir en otro lugar del mundo, las facciones, el color de piel, cabello, el rostro, ya iban cambiando, dependiendo también de la alimentación y de las costumbres, el ambiente y las regiones donde iban habitando. Cito porque es un poco, a mí lo veo enternecedor cómo lo define Emmanuel. En su mirada se refleja el primer rayo de luz intelectual, como un primer despertar de su espíritu adormecido, el aspecto físico ya más refinado. De alguna forma pues se ve cómo ya del mundo espiritual se muestra cariño ya hacia el ser humano, simplemente con ya ver las expresiones que utilizan nuestros hermanos. Continuamos en este caso. Me cuesta ver la diapositiva, así las gafas. Bien, durante los tiempos de la tercera raza, porque ya estamos hablando de la tercera raza, llegan los espíritus de Capella. Ya a partir de aquí, estando en la segunda raza, va apareciendo en la tercera y casi a un unísono. No sabemos los espacios de tiempo, nos lo dice incluso el Manuel, no se sabe,
y luego hay otras cosas que son muy irrelevantes que no merece la pena destacar, pero sí sabemos que durante la tercera raza llegan los espíritus de Capella. Comienzan a aparecer en el altiplano de Pamir, en Asia Central, en lo cual allí tenemos a los capelinos que ya están reunidos, como vimos, en el etéreo terrestre primeramente, y luego van aguardando el momento para empezar a llegar a la tierra. Ellos necesitaron también una adaptación para poder encarnar su perispíritu ya en los humanos de la época. Presentaban más perfección, condiciones biológicas y etnográficas más comunes, piel más clara también, como hemos dicho, cabellos más lisos, rostro de trazos más regulares, el porte físico más suelto y elegante. Podemos decir que es un poco pedante si lo dice un humano, pero lo está diciendo un espíritu desencarnado, como esto es una figura, pues ilustrarle de alguna forma a Emmanuel. Él comentaba que aquellas almas afligidas y atormentadas se encarnaron proporcionalmente en las regiones más importantes, donde se habían localizado las tribus y familias primitivas, descendientes de los primates, y con una reencarnación en el mundo terreno establecerían definitivos factores en la historia etnológica de los seres. De alguna forma, se menciona un poco como afligidas y atormentadas porque estamos pensando en un planeta X, en la constelación, o bueno, en el sistema solar de Capella, en el cual se produce una transición planetaria pues similar a la que estamos teniendo ahora. Un planeta de expiación y pruebas pasa a ser un planeta de regeneración. Muchos no pudieron, como no alcanzaron el nivel evolutivo necesario, por eso de alguna forma se les llama almas afligidas por aquello. Sin embargo, para nosotros en la Tierra, pues notamos que fue un gran adelanto, como vamos a ir viendo. Hemos hablado de Lemuria, y vamos a cerrar un poco el episodio de Lemuria, luego pasaremos al de la Atlántida. Hay que notar de que la tectónica de placas de entonces no era igual que la de ahora, pero de alguna forma ha habido que ilustrar este lugar en un sitio, en un mapa conocido, ¿no? Es aproximado. Esto es de geografía de los que creen en la Atlántida, ¿no? No hay una ciencia exacta que hable de ello. Lemuria era el continente, mayormente era África, parte de África o el sur de África, Madagascar, Ceilán, Sumatra, Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda y Polinesia. Esa fue la primera tierra habitada por el hombre, que en algún grupo se situaba mejor por aquí, de forma más grande. Se fue disgregando y gran parte se hundió. La cuestión es que la ciencia actual, oficial, de alguna forma, no aprueba la existencia de la Atlántida, pero sin embargo para ellos sí es un misterio que la vida aquí en Australia, aborígenes australianos con unos caracteres que no congenian con ninguno de los grupos raciales del planeta, animales y plantas que tampoco coinciden con ningunos en el resto del planeta, igual que ocurre aquí en lo que es en Tasmania y en algunas de las islas de la Polinesia, incluido Nueva Zelanda. Pues quizás ahí se les está dando una pista de que esto fue un continente diferente al que conocemos ahora. Y vamos a seguir, ya habiendo visto dónde se encontraba Lemuria. Aquí tenemos el Alto del Pamir, donde se nos cuenta que empezaron a aparecer estos grupos. Posteriormente fueron hacia el sur, hacia la India, y desde la India, bueno, no fue todo en la misma época, fue en diferentes etapas. También desde aquí se fue al norte de Europa, lo que conocemos ahora como Europa. La India, de la India también para Europa y norte de África. A partir de aquí es cuando se comienza con la colonización, vamos a decir, de Egipto. Me han dicho colonización porque allí no había nadie.
empezó a ser habitada, las tierras del norte de África, y posteriormente la Atlántida estaría por aquí cerca. Las placas tectónicas de entonces eran diferentes, lo mismo. Tengo que ilustrarlo con un mapa actual pues, para poder imaginarnos. Según los geólogos, la India no estaba aquí en su principio, posiblemente, según vemos, era un trozo de Lemuria. Cuando se fue separando, chocó contra el continente, por eso podemos pensar de que por aquí podrían haber pasado lemurianos a habitar a Asia, produciéndose este pliegue aquí, que son las cordilleras del Himalaya. Esto se va coincidiendo con la ciencia oficial, en la cual nos está explicando cómo la tectónica de placas produce estos efectos en Asia. Puede encajar también con lo que se nos está diciendo. Bajando a través de Persia, nos dice Manuel, Caldea, Palestina y el norte de África, en Egipto, empiezan a crearse los enclaves de civilización que allí llegaron a existir. No pasaron de largo, sino que fueron creando esos enclaves tan importantes en la zona, las diferentes zonas y los diferentes países, podríamos decir, en la lengua actual. Lo que vino ocurriendo posteriormente es que empezó a ocurrir lo siguiente: los espíritus que llegaban de Capella eran más evolucionados que los que ya se encontraban aquí en la Tierra, y en vez de empezar a igualarse la situación fue al revés. Fue más predominante el avance tecnológico, social, cultural y de civilización de los pueblos de Capella que los del resto de la humanidad. De esta forma ocurre que de alguna manera aquellos pueblos menos civilizados, vamos a decir de alguna forma, o menos adelantados, estaban civilizados bajo otro paradigma, pues esa, diríamos, superioridad, entre comillas, de pronto pasa a ser considerada superhombres, semidioses, hijos de Dios, como se dice en la Génesis bíblica, mosaica, y de alguna forma comienzan a dominar y a dirigir a los terrícolas. Por eso aparecen las grandes epopeyas épicas de los dioses, semidioses y héroes de aquellas épocas, partiendo de los sumerios, caldeos, asirios. Estas imágenes las habrán visto. De alguna manera pues ya se nos está hablando de aquello. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde fueron? Pues más o menos es lo que estamos tratando de vislumbrar en la tarde de hoy. Lo mismo ocurrió en Egipto. Y luego, bueno, si recordamos también en el panteón grecorromano, pues también se presentaban a esos dioses del Olimpo con diferentes nombres, dependiendo de si eran romanos o griegos. Todo viene de allí. Epopeyas. La epopeya, si vemos la epopeya de la lucha entre Horus y los dioses de Egipto, coincide mucho con la lucha de titanes que quizás veamos en la mitología griega. Coinciden en muchas cosas, solamente que son nombres diferentes. Los egipcios tienen sus nombres, los griegos los otros. Hubo una fusión en un momento dado entre Grecia y Egipto en la época final de Egipto, como ya saben. Ya llegamos a la cuarta raza. Hemos hablado de esta tercera con la llegada de los capelinos a la tierra y creándose esos élites de alguna forma habría que llamarlo. Algunas veces para adelanto, otras veces para sometimiento. Ahí están los enigmas de la historia que cuentan las dos cosas, el bien y el mal de las civilizaciones. Y de esta forma sigue transcurriendo el tiempo. Llegamos a esa cuarta raza en la cual podemos llamar raza madre, el Atlántida. Ya en la Atlántida hay habitantes. Cuando llegaron los capelinos, de alguna manera, enseguida, de alguna manera, esa tercera raza primordial que había en la Atlántida empieza ya a mezclarse con, estamos hablando de la Gran Atlántida, muy al principio, el hábitat, empieza a crearse allí el hábitat de la cuarta raza.
donde los elegidos de Cristo, como dice el Manuel, anticipadamente habían preparado el terreno para que esos nuevos brotes de vida planetaria se produjesen allí. No sabemos exactamente cómo era la Atlántida, pero bueno, las ilustran así. Los escritos de Platón sobre Timeo y Critias se hablaba de ciudades céntricas o con forma de estrella. Bueno, de alguna forma se ilustra aquí. Y claro, sabemos que la Atlántida acabó hundiéndose en el mar en 2 ocasiones. En una primera ocasión desaparece la Gran Atlántida y luego queda una Atlántida más pequeña. Durante este tiempo, la cuarta raza, podríamos decir, en el final ya de la Atlántida, podemos notar de que ya habían unos grupos, pueblos aztecas, por decirlo así. Si se mira la tradición azteca, ellos cuentan que sus antepasados provenían de un continente o de una isla en el este, llamada Atlán. Pues casi nos están diciendo o nos están corroborando con un nombre similar que procedían de la Atlántida, muchos de ellos. Hablamos de los pueblos en plural, aztecas, los mayas, incas y pieles rojas en general. Aún existen, como sabéis, como saben, estos pueblos raciales en el norte, sur y centro de América. Otra parte alcanzó las costas del Norte África, trayendo un nuevo contingente de progreso a ese lugar. Precisamente es en Egipto cuando los atlantes que llegan, vamos a llamarles así, a Egipto, les dan ya el auge importante que tuvo aquella gran civilización. Y una parte finalmente importante también, ya que el papel que iba a desempeñar con el tiempo era muy grande, era el continente hiperbóreo, que de alguna forma la tectónica de placas era diferente. Podemos comparar como la antigua Europa, que de alguna forma derivó hacia el sur. Allí, en las costas del continente hiperbóreo, pues se crearon diferentes razas. De las Atlántidas, pues hubieron varios grupos, como hemos dicho, étnicos, como los Romajals, los Trablatis, los Semitas, los Acadios, los mongoles y los turanianos y toltecas. Si miramos, podemos identificar como 2 grupos, uno que va hacia el oeste y el otro hacia el este. Posiblemente, el paradigma de la historia aquí cambia un poco. Posiblemente los mongoles procedentes de la Atlántida llegan primero a América y por estrecho de Bering pasan a Asia. No vamos a desechar la historia oficial porque parte de verdad tienen también. Pueden haber también habido corrientes por el estrecho de Bering desde Asia a las Américas, pero aquí ya se nos está diciendo de que primero fue poblada por estos, Asia ya estaba poblada, y primeramente fue poblado América por estos grupos raciales de alguna forma, y luego pasaron algunos hacia Asia y otros se quedaron en lo que conocemos por las Américas. No olvidemos el continente hiperbóreo, porque de alguna forma pertenecemos a él, actualmente conocido como Europa, Europa, Asia, bueno. No se puede ser muy exactos con esto porque el mundo entonces no era como el de ahora. Situar los países así libremente es muy difícil. Y yo creo que en mi caso soy el menos indicado a poder situar estos lugares. Hubiese necesitado una formación diferente. Pero lo que se nos está diciendo a través de la enseñanza del Manuel, desde el mundo espiritual, pues esto está arrojando bastante luz a enigmas del pasado. Aparece ya entonces en Europa, vamos a llamarlo ya Europa, la quinta raza. Con la llegada de los sobrevivientes de la Atlántida, los pueblos hiperbóreos, de alguna forma, podríamos conocerlos un poco más como grupos, lo que conocemos ahora por los nórdicos, como personas ya altas, de piel muy clara, ojos azules, rubios.
empezaban a aparecer, bueno, entendemos de que era un lugar frío, más propenso a unos rasgos raciales de este tipo. De alguna forma, esos hombres, tiempo más tarde, se expandieron dominando en varias direcciones lo que es el continente, especialmente hacia el occidente, conquistando nuevamente Europa hasta los márgenes del Mediterráneo. En esas regiones plantaron los fundamentos de una civilización más avanzada que todas las precedentes, las cuales son todos los hombres blancos, los actuales descendientes y herederos, los grupos étnicos, los indo-arianos o arios, acadios, caldeos, egipcios y europeos. De alguna forma, luego en Europa, pues en los libros de texto actuales, los grupos arios o raza blanca están diferenciados en varias partes. Están los eslavos, están los germanos, estamos los latinos del Mediterráneo y algún otro por ahí que me dejo, los nórdicos. Mayormente son estos que he mencionado. Esto es un poco la historia, muy diferente a la que nos han contado. Luego hay otras cosas, como por ejemplo, el pueblo de Israel también aparece en Palestina, lo que es actualmente Palestina. Y de los espíritus exiliados de Capela podemos decir, o nos dicen en el mundo espiritual, que son los hebreos, que fue la raza más fuerte. Con sus logros y errores colaboraron en la historia de la humanidad. Igual que todos los pueblos del mundo y de la historia tuvieron sus errores y tuvieron sus aciertos, pues pongámonos a ellos pues también en ese grupo, donde apareció también Moisés, del cual luego hablaremos algo acerca de él. La China milenaria, esto fue otro dato que me llamó mucho la atención. Cuando comenzaron a llegar los espíritus procedentes de Capela, la China milenaria ya existía. Podríamos decir que de esos grupos que habíamos hablado, que empezaban a formarse en el Alto del Pamir, ya teníamos a los chinos entonces. Raza, va a decir, autóctona de la tierra, aunque ya ha habido ya mezclas, pero podemos destacar cosas muy interesantes de los chinos, como por ejemplo sus sabios, como Fei He, Confucio y Lao Tse. Aquellos que quieran investigar las religiones, pues les recomiendo mucho de Lao Tse, el Tao Te Ching, donde hay grandes enseñanzas espirituales. Continuamos, porque posteriormente en el Mediterráneo aparece Grecia, con Atenas y Esparta, donde ahí aparece ya la filosofía griega y grandes historiadores, filósofos, políticos, empiezan a crear desde la época clásica los grandes cimientos de lo que iba a ser la edad moderna y la edad contemporánea. Grecia ayudó mucho a que finalmente apareciese Roma, de la cual los hermanos del mundo espiritual y concretamente Emmanuel nos está diciendo que es a partir de entonces cuando se alcanza la mayoría de edad terrestre. Volvemos a decir lo mismo, Roma tuvo sus grandes logros. Hablamos español gracias a los romanos, una lengua latina. Toda lo que es la sociedad actual básicamente está muy relacionada a cómo se creó en su día la sociedad romana. El derecho romano todavía se tiene en cuenta en las escuelas actuales y de alguna forma pues tuvieron sus pros, sus contras. Nosotros heredamos de ellos o de nuestros antepasados, incluso podríamos decir, pues grandes construcciones como estas que hay aquí, el acueducto de Segovia, el anfiteatro de Medina Augusta o Mérida, más luego por las demás construcciones que hicieron a lo largo de todo el imperio. Aquí he destacado las más conocidas de allí, de Roma. Algo que más también me sorprendió a estudiar esta historia y a conocer el espiritismo, saber que el mayor espíritu que ha pisado en la tierra es el Maestro Jesús, nuestro gran mentor, nuestro hermano que cuida de nosotros de alguna forma, y esta información la podemos adquirir a través del Espíritu de la Verdad y con la ayuda de Él.
Estamos hablando de Jesús de Nazaret, podríamos llamarle en este caso, pero en los escritos, concretamente en el libro Exiliados de Capella, se dice que, según consta en algunas revelaciones mediúnicas, vino más veces. Vino en una primera ocasión en Lemuria, con el nombre de Numú y Juno. He estado buscando información de Juno. Hay un Juno, pero no tiene nada que ver con Juno de Lemuria. Para que, si a alguien se le puede ahorrar el tiempo, no hay nada escrito de ellos. De la Atlántida, Anfión y Antulio. De Antulio sí hay escritos. De Antulio el Atlante. De la India tenemos a Krishna y a Buda. Bueno, Buda vamos a concretar que se refiere a Siddhartha Gautama, del siglo VI al siglo V antes de Cristo. En Egipto nace como Moisés, que es el que da el éxodo y los mandamientos al pueblo de Israel. Y posteriormente, ya en Palestina, su última reencarnación como Jesús de Nazaret, se nos cuenta, le he dado muchas vueltas porque al principio me parecía tan extraordinaria la información esta, que me la he estado pensando. Cada uno puede tomarla como cierta o no. Yo no me creo tampoco con la verdad absoluta, pero de alguna forma ya se nos está diciendo desde el mundo espiritual estos datos. Finalmente, podemos resumir un poquito todo esto con palabras del propio Emmanuel. No es que se pareciese, porque no sabemos cómo era. Esto es una reconstrucción tomada desde otra reconstrucción, de alguna manera. Por lo menos para saber que hablamos de Emmanuel, pues ponemos esa foto. Estamos ya en la quinta raza todavía, pero la sexta raza ya comienza. Están llegando ya espíritus para el adelanto del planetario. Sería esta sexta raza la que de alguna forma nos ayudará y nos están ayudando para lo que es la transición planetaria. Una vez que ya lleguemos al mundo de regeneración, pues aparecerá la séptima. Puede aparecer antes, puede aparecer un poco después, no es exacto. Por eso queremos decir que esta historia no acaba aquí, igual que la historia de la humanidad continúa. Quiero hacer referencia también un poco a que todo esto se escribió previo a la Segunda Guerra Mundial, en el año 38. Y por los datos que voy a dar sobre lo que decía Emmanuel, en lo que respecta a nosotros, y en cuanto a nuestros ojos intranquilos escrutan los cielos, siguiendo afligidos el blanco haz de luz que deja en su estela la bella capela, el orbe lejano de nuestros sueños retumba aún en nuestros oídos, venidas de las profundidades del tiempo, las conmovedoras palabras de Juan diciendo: Él era la luz de los hombres, la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Sí, porque después de las tinieblas surgió una nueva aurora, luces consoladoras envolverán todo el orbe, regenerando en el bautismo del sufrimiento. El hombre espiritual estará unido al hombre físico para su marcha gloriosa en lo ilimitado, y el espiritismo habrá retirado de sus escombros materiales del alma divina de las religiones que los hombres han pervertido, uniéndolas en el abrazo acogedor del cristianismo restaurado. Trabajemos con Jesús, aunque nuestro lugar de trabajo esté situado en el desierto de las conciencias. Todos estamos llamados a la gran labor y nuestro deber más sublime es responder a la llamada del escogido. Viendo las escenas de la historia del mundo, sentimos un frío glacial en este crepúsculo doloroso de la civilización occidental. Recordemos la misericordia del Padre y oremos. La noche no tardará en venir y en la profundidad de sus sombras compactas no nos olvidemos de Jesús,
cuya misericordia infinita, como siempre, será la claridad inmortal de la alborada futura, hecha de paz, fraternidad y redención. ¿Da tiempo para preguntas y respuestas? Sí. Bien. Bueno, espero que les haya llegado o les haya servido un poco la información muy sintetizada. Por eso animo a que quiera más información, estos dos libros que hemos mencionado, ¿no? Además, también en el libro de la Génesis se habla bastante del cambio o la construcción del planeta. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Agustín. Voy a preguntarte si quedan todavía habitantes de Capela de la Tierra. Sí, quedamos. Posiblemente aquí habemos algunos, no lo sabemos, yo no lo sé si soy de Capela o no, ¿no? Pero podemos ser, tenemos en cuenta de que de alguna forma España, podría decirlo así, tuvo sus pros, también sus contras, en llevar la civilización a América. De alguna forma se tenía que haber integrado a América y no sometido. No entramos en debajajes. De alguna forma, cuando se llega a las Américas, se encuentran allí a pueblos del Paleolítico y ahora actualmente pues están en una situación mejor. Desde Europa se ha trabajado mucho, pero claro, eran otros europeos de aquella época, a lo mejor muchos ya partieron para Capela. Prácticamente casi todos los egipcios alcanzaron un nivel ya de forma que podían continuar con la regeneración allí en su planeta. Tenemos al doctor Becerra de Meneses, no está en la Tierra, está desencarnado, tampoco suele habitar habitualmente la Tierra, pero viene mucho. Él se dice ser capelino, uno de los exiliados de Capela, y él promete que va a seguir atendiendo al planeta Tierra mientras quede alguien de Capela aquí. Posiblemente incluso todavía vengan algunos más de Capela, pero ya con otra, eso es una hipótesis, que podrían venir de estos espíritus más adelantados para ayudarnos en el progreso, no como los primeros. Es una hipótesis que podría darse de alguna manera. ¿Capelinos en la Tierra? Pues sí. Es importante tenerlo en cuenta porque hemos visto cómo para ellos fue un trauma tener que dejar su lugar de habitación habitual para aquí hacer lo que no pudieron hacer entonces. Si ahora termina la transición planetaria y continúan igual, no hace falta ni decir de que sería muy triste para ellos, ¿no? Tener que volver a repetir y que vuelva a ocurrir, que quizá les tengan que mandar a un mundo pues de la edad de piedra, como era el mundo de entonces. ¿Alguna pregunta más? Fernando. Hablaste de los avatares de Jesús. Sí. Me choca bastante que el anterior fuera Moisés, no sé, lo veo tan diferente. Vi la información de Moisés, que le di muchas vueltas, viene como información mediúnica, viene en exiliados de Capela y viene Moisés. En el Camino a la Luz, al Camino a la Luz no viene Moisés, no quiere decir que no esté. Me chocan mucho los avatares porque los veo como distintos, muy... Sí, depende, a ver, prácticamente... Y otra cosa es como, no sé... Claro, el mensaje de Jesús a Oriente, pues tiene que ir un poco con los de Oriente. Pero Moisés era por la etapa que le tocaba, tenía que comenzar el pacto con la nación de Israel. sí, el motivo lo entiendo, pero Me chocó a mí también. De todas formas, es una información que viene ahí. No la di ni por cierta ni por falsa. Está ahí. De alguna forma, bueno. Tal como dice el Manuel, habrá más información acerca de esto según vaya avanzando los tiempos. Hay una de las expresiones que se ha pasado por falta de tiempo en la que estamos todos sometidos a lo que el tiempo corresponda en su momento. Cuando llegue esos momentos, pues bueno. Y bueno, ahí venía
La palabra avatar se coge un poco ya de la lengua védica de la India, como cada uno iba evolucionando se le llamaba avatar al cuerpo que iba adquiriendo en cada momento. Pero igual que a ti, a mí también me ha sorprendido, pues dejamos ahí. Sí le di vueltas y finalmente en exiliados de Capella viene como que ha sido información mediúnica. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí. Segunda pregunta. Aunque no tenga mucho que ver con lo que está diciendo, pero creo que en parte sí. A lo mejor sí. ¿Cree que Jesucristo vuelva a retornar otra vez a la tierra? No se sabe. Se podría dar. No se sabe. Podía darse. Normalmente cuando viene Jesús, cuando viene el Maestro Jesús a la tierra, es porque algo muy gordo está ocurriendo. Algo no está funcionando bien de alguna manera. Y depende de cada caso. A lo mejor al principio no es que fuese mal la cosa, simplemente no iba, es que tenía que arrancar de alguna forma y tenía que comenzar la historia de la humanidad de algún modo. Pues que vaya a venir, pues, si es que está con nosotros de alguna manera, en espíritu está con nosotros. ¿Alguna pregunta más? Animo a todos que les haya despertado el interés y la curiosidad por lo que aquí se ha dicho y por lo que aquí se ha mencionado, a que lo puedan investigar por sí mismos. Así que gracias por acudir.